Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, les mando un beso a todos y me alegra mucho poder compartir, aunque sea un ratito con este video, un momento con ustedes. Bueno, les cuento. Este video se los mando para poder explicarles cómo completar el cuadro con los distintos porqué de los cuentos, ¿sí? El último cuadro que mandé para prácticas de lenguaje. Es el cuadro que está en la página 11 del cuadernillo 2, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre con ese cuadernillo? Ustedes saben que ese es el 2 y que anteriormente nos estábamos manejando con el 1. Bien, ¿cómo lo completamos? Tenemos el cuadernillo, el fascículo 1, ¿sí? Y tenemos el fascículo 2. Bien, nosotros en este momento estamos trabajando con el fascículo número 2, ¿sí? Y este es el cuadro que yo les estoy explicando o que quiero que ustedes entiendan cómo lo van a completar. La primera pregunta, si ustedes lo ven, es ¿por qué ruge el león? ¿Sí? ¿Y dónde voy a encontrar esos cuentos en el fascículo 1? ¿Sí? Si ustedes abren el fascículo 1, el primer cuentito lo van a tener en la página 8, que justamente es ¿por qué el león ruge? Bueno, leyendo el cuentito, que es muy cortito, ¿sí? Se van a dar cuenta que ya el cuadro está completo. Es un ejemplo de el león no rugía, dice. ¿Por qué ruge el león? Es la pregunta que se responde. O sea, en un inicio el león no rugía. Si leemos el cuento nos vamos a dar cuenta que el león no rugía. ¿Y por qué ruge el león? Y responde, sacándolo del cuento obviamente, el león ruge para poder ayudar a sus amigos, los otros animales, a bañarse en la laguna y poder ser el rey de la selva. Siguiendo con el cuadernillo nos vamos a encontrar con el otro cuento, ¿sí? Que lo vamos a tener en la página, en la página 10. Y el cuento es ¿por qué la ballena expulsa agua? Leyendo el cuento, ¿sí? Que también es cortito, nos vamos a dar cuenta de cómo tenemos que completar el cuadro. Bien, ¿qué vamos a colocar en este cuadro con este nuevo cuento? ¿Cómo se llama el título del cuento? ¿Por qué la ballena expulsa agua? Bien, en el inicio, ¿qué pasaba con esta ballena? ¿Expulsaba agua o no expulsaba agua? Eso es lo que yo voy a colocar leyendo el cuento. ¿Qué pregunta? O sea, pregunta que responde. ¿Cuál es? Y la pregunta es ¿por qué la ballena expulsa agua? ¿Sí? Y bueno, y acá voy a responder esa pregunta. ¿De qué manera voy a responder? Obviamente, volviendo al texto. Volviendo al texto, yo voy a leer el cuento y este cuento, casi llegando al final, va a responder a mi pregunta, que es ¿por qué la ballena expulsa agua? Tiene que ver con una situación que vive esta ballena que necesitaba volver al océano y los animales le resolvieron el problema. Pero ustedes tienen que leer ese cuento para poder completar el cuadro. Bueno, una vez que terminaron con la ballena, van a seguir con el otro cuento, que es ¿por qué los mosquitos zumban en el oído? Entonces, voy a ir nuevamente al cuadro y voy a colocar título del cuento, ¿por qué los mosquitos zumban en el oído? En el inicio, ¿el mosquito zumbaba en el oído? Tiene que colocar ahí. Los mosquitos zumbaban en el oído o en un principio el mosquito no zumbaba en el oído. Hay que leer el cuento. ¿Qué pregunta tengo que colocar acá? Y, ¿por qué los mosquitos zumban en el oído? ¿Y cómo la voy a responder? Y la voy a responder leyendo el cuento. Voy a volver al cuento
poder responder a la pregunta. ¿Por qué los mosquitos zumban en el oído? Por último, nos queda el último cuento. Sí. El último cuento es El hijo del elefante. ¿Sí? Que yo les voy a mandar el audio para que ustedes lo puedan escuchar. Y con el hijo del elefante van a hacer lo mismo. Pero ojito, porque este no tiene una pregunta. No es el mismo el título del cuento que la pregunta que responde. El título del cuento es El hijo del elefante. Pero responde a otra pregunta. Y ustedes van a tener que hacer la pregunta. Así que tengan cuidado con eso. Bueno, espero que les haya servido la explicación y les mando un beso grande y ya les vuelvo a repetir que espero las actividades esta semana sí o sí, así las voy viendo y les hago las devoluciones el viernes, ¿sí? Bueno, un abrazo, un beso grande y los extraño. Chao.